Buenas tardes otra vez a todos. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy, lunes 13 de julio, hablando de procesal civil. Juan, ¿una duda? Profe, sí, esta mañana el computador se le dañó, no hay problema de que más adelante con el computador. No, ya estamos bien. No te preocupes, que estamos ready, on fire. Muy bien. Hablemos entonces hoy, o esta primera sesión, hablemos de alimentos, del derecho real de alimentos. Es que derecho real, Dios mío, el derecho personal de alimentos. Uy, ajuela de fecio. ¿Qué es el derecho a alimentos? Primero que todo. A mí el nombre no me gusta, porque el nombre del derecho a alimentos es engañoso. La gente piensa que porque se llama derecho a alimentos se refiere únicamente a la alimentación, a la comida. A mí me gusta más el nombre que se utiliza en los Estados Unidos y se habla de manutención. Entonces, cuando uno piensa en manutención, siempre se abre más la mente y se piensa más en no solo la alimentación, sino vivienda, vestido, etc. Entonces, lo primero que tenemos que decir del derecho de alimentos es que es un derecho complejo, es un derecho más grande que no simplemente se habla de la alimentación de las personas, sino que hablamos de manera general para todo lo que necesita una persona para subsistir. Ese podría ser la definición. Si nosotros nos vamos a sentencias de la Corte Constitucional, específicamente la sentencia C919 de 2001, C919 de 2001, dice que el derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselos por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad para garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de alimentos. Entonces, mire que ahí nos hablan de que tenemos un derecho y una obligación correlativa y contraria. ¿De dónde viene esa obligación? La obligación surge de la ley. La ley es la que impone de manera directa la obligación alimentaria. ¿En qué ley específicamente nos referimos? En el Código Civil colombiano. En el Código Civil, si nos vamos para el artículo 411, encontramos la obligación alimentaria. Y específicamente esa obligación alimentaria, déjenme les comparto la pantalla para que miren el código. Dale acá. Titulares del derecho de alimentos, aquí nos dice a quiénes se le debe el derecho de alimentos. Entonces, al cónyuge, numeral primero, a los descendientes, numeral segundo, a los ascendientes, numeral tercero, ¿sí? A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado sin culpa, numeral cuarto, a los hijos naturales y su posterioridad y a los hijos naturales. Esto es básicamente el primero de los descendientes. Ya esta definición de hijos naturales, de hijos legítimos y demás, eso ya no existe, eso se eliminó con la ley 29 de 1982. Entonces, hablamos simplemente de hijos o descendencia en general. Numeral sexto, a los ascendientes naturales lo mismo, eso está modificado. Incluso mire que se modificó una vez en el 68 y luego se modificó más en el 29, con la ley 29 del 82. A los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos, ¿sí? Y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindido o revocada. Este último, pues sí, no se utiliza en ningún caso. Pero básicamente entonces le debemos a los descendientes, a los ascendientes, al cónyuge, a los hermanos. Esas son las personas a las cuales se le debe el derecho, se les debe la obligación alimentaria. Esa obligación, como les digo, surge de la ley y no depende de otra cosa más que de la ley. ¿Por qué lo digo? Porque el otro día estaba en clase y una muchacha llega y me dice, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cuénteme. Entonces ella me cuenta la siguiente historia. Resulta que el novio de ella y el hermano, el papá se fue de la casa cuando ellos estaban pequeños y nunca les dio ni con qué envenenarse. Simplemente
El tipo se desapareció, puso pies en polvoroso. Los pelados salieron adelante, estudiaron, trabajaron, montaron una empresa y hoy en día les va muy bien. Resulta que el señor aparece como 20 o 30 años después, ya llevado del berraco, enfermo, jodido, llevado del berraco, y los demanda en alimentos a los hijos. Y entonces ella me pregunta, ¿ellos están obligados a pagarle alimentos sabiendo que él nunca les dio un peso, que él básicamente los abandonó? Sí. Y la respuesta es sí, sí están obligados. ¿Por qué razón? Porque la obligación alimentaria surge de la ley. Y mire que en la ley no dice que se le deben ascendientes a los padres siempre y cuando estos hayan dado alimentos. No, dice que se le debe alimento al padre y punto. Y de malas. Entonces, ese es el problema de la obligación alimentaria, que muchas veces parece injusta por eso, por ese tipo de cosas, porque como la obligación surge directamente de la ley, no depende de que usted haya sido buen hijo, que haya sido buen papá, que haya sido buen hermano, no, depende de que usted tenga esa calidad jurídica. Si usted tiene el parentesco, si tiene la afiliación, entonces usted tiene la obligación alimentaria para con las personas que dice ahí. Profe, tengo una pregunta. Dígame. En el caso de la obligación de los padres para con los hijos, tengo entendido yo que es hasta los 18 años y si el hijo se encuentra estudiando es hasta los 25. Entonces, ¿cómo sucede en el caso de la obligación de los hijos para con los padres? Lo que pasa es que la obligación alimentaria, la naturaleza de la obligación depende de dos factores, que es la necesidad alimentaria y la capacidad de pago. Entonces, con los padres implica que los adultos mayores son personas de especial protección, así como los niños, niñas y adolescentes. Y si la persona tiene necesidad alimentaria y la otra persona tiene capacidad alimentaria, aunque eso lo entramos más adelante en profundización, se puede exigir, ¿ya? Los alimentos. Entonces, por ahora lo que podemos decir es que esta es una persona mayor que tiene necesidad alimentaria y que los hijos tienen la capacidad de pago, por lo cual hay que pagar. ¿Listo? ¿Dónde está el punto en el cual uno diría una persona no necesita alimentos? Si tenemos una persona plenamente capaz, es decir, con todas sus facultades, en una edad productiva, digamos 30, 35 años, en ese momento es muy difícil pensar que la persona tenga necesidad, porque aun cuando en sí lo tenga, usted tiene siempre que pensar que esa persona está en plena edad productiva de su vida, está en toda la capacidad de trabajar porque no tiene ningún problema. Sí, diferente es a la persona que tiene un padecimiento psicológico que no le permite desempeñarse como una persona normal. Ejemplo, digamos una persona con un síndrome de Down agudo que no le permite desarrollarse de manera normal, porque tenemos también personas con síndrome de Down que viven una vida prácticamente normal. Entonces en ese caso, ¿ya? Entonces, la cuestión está en identificar esa necesidad alimentaria. En cambio, si estamos hablando de una persona mayor, ¿sí? Una persona 70 años, donde ya su nivel productivo se ha reducido muchísimo, con una necesidad económica, pues entonces ahí no es lo mismo que hablar de la persona que tiene 30 años, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta varios de esos puntos, digámoslo así. ¿Qué son los alimentos? Javier Rivera, en el 2015, en su libro, Alfonso Rivera Martínez, da la siguiente definición de alimentos. Dice, se entiende por alimentos las asistencias que en especie o en dinero y por ley, contrato o testamento se dan a una o más personas para su manutención y subsistencia. Esto es para comida, bebida, vestido, habitación, asistencia en salud, además de educación e instrucción y recreación. Cuando el alimentista
El alimentario es menor de edad, más que todo. Esa es la definición que nos trae Alfonso Rivera Martínez sobre qué es en específico el derecho de alimentos. Entonces, como les digo, el derecho de alimentos es lo que se debe pagar para la subsistencia de la persona. Y esto incluye los siguientes elementos. Denme un segundito, que yo creo que tengo una diapositiva por aquí de este tema. Denme un segundito, por favor. A ver, si eso está por acá. Sí, acá tengo unas diapositivas de eso. Denme un segundito. Ya se las voy a compartir. Dale acá. Entonces decimos, esta es la sentencia que les había leído antes, la C919 de 2001. El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia, cuando ésta no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de alimentos. Esta fue la que les leí ahorita. ¿Ya? El derecho de alimentos tiene básicamente dos requisitos, que son estos dos que estamos viendo. La capacidad económica del alimentante y la necesidad del alimentario. Siendo el alimentante la persona que está obligada a dar los alimentos y el alimentario la persona que va a solicitarlo, es decir, la persona que tiene el derecho de alimentos. Siempre se va a analizar el derecho de alimentos con base en esas dos aristas, la capacidad económica y la necesidad. Si alguna de las dos aristas desaparece, desaparece la obligación. ¿Cómo así? Si la persona ya no tiene capacidad de pago, no está obligado a pagarlo. Si la persona ya no tiene necesidad de los alimentos, no está obligado a dárselo. Por ejemplo, resulta que su hijo es Lionel Messi y cuando tenía 12 años lo contrata el Barcelona y le dan una cantidad de plata, ya ese pelado no necesita alimentos. En estos días salió en las noticias que ese muchacho gana hoy en día 58 millones de dólares al año, incluyendo salario, premios y todo. Obviamente eso no era lo que se ganaba cuando estaba niño, pero sí se ganaba una buena platica que le pagaba el Barcelona. Entonces, ese pelado de 15 años, 16 añitos, ya le están pagando, ya no tiene necesidad, o al menos su necesidad se ha disminuido en proporción a cuánto es lo que la persona gana. Si le dejan una herencia, también desaparece su necesidad alimentaria. Entonces, esa arista, si desaparece, se acaba la obligación. Porque la obligación depende de que la persona necesite eso para subsistir. En el momento en el que esa persona ya tiene sus necesidades cubiertas, de que esa persona ya tiene con qué no solo subsistir, sino mantener el estilo de vida, entonces desaparece. El otro punto es la capacidad de pago. Que quien está obligado a proveer los alimentos sí tenga la capacidad para asumir esa obligación. Porque usted no puede simplemente quitarle el salario y dárselo a los hijos, porque esa persona también tiene que vivir. Y no podemos darle todo el salario a un solo hijo, porque ¿qué pasa si tiene más hijos? La obligación tiene que repartirse. ¿Qué pasa si la persona está desempleada? ¿Ya? Entonces, siempre que se modifique cualquiera de esos dos extremos, entonces la obligación se va a modificar. Si la necesidad se modifica la obligación. Si se modifica la capacidad, se modifica la obligación. Porque ¿qué pasa si la necesidad aumenta? La cuota debe aumentar. O si la necesidad disminuye. O si la capacidad económica aumenta o si la capacidad económica disminuye. Pero siempre para fijar los alimentos tenemos que fijarnos en estos dos conceptos. Estos son los dos requisitos básicos de la obligación alimentaria, que es la necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Esto es clave. Nosotros tenemos siempre que tener
muy claro que los alimentos dependen de esas dos. Pero que además de depender de esas dos, nosotros tenemos que tener en cuenta que en Colombia existen dos clases de alimentos. Los alimentos necesarios, que es lo que la persona necesita como mínimo para subsistir. Lo mínimo. Y los alimentos congruos. Los alimentos congruos son los alimentos para mantener el estilo de vida. Entonces, yo, cuando calculo la cuota alimentaria con alimentos congruos, lo que estoy haciendo no es cuánto es lo mínimo que se necesita para subsistir, sino cuánto es lo que esa persona necesita para vivir ahí en las condiciones en las que vive y cómo vive. Casi todos los alimentos en Colombia son congruos. Es decir, que se debe pagar por mantener el estilo de vida. Y esa es la razón por la cual en Colombia usted encuentra cuotas alimentarias tan dispares. Usted dice que hay una cuota alimentaria de 200.000 pesos al mes y otra cuota alimentaria de 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 10 millones de pesos al mes. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que por esta persona le paguen 10 millones y por este le paguen 200.000 pesos? La clave está en el estilo de vida de la persona. Si la persona toda la vida ha vivido en estrato 6, estudia en el Columbus School, se viste con ropa de marca, ¿sí? Los alimentos necesariamente de esa persona son muchísimo más caros que una persona de estrato 3, que estudia en un colegio normal, digamos que el Colombo Británico, ¿sí? Que es un colegio bien, pero normal. No estamos hablando del Columbus School, que es uno de los colegios más caros de Medellín, que queda arriba en el Alto de las Palmas, ¿ya? Entonces, cambian y varían. Y no es lo mismo los alimentos de una persona de estrato 6 aquí en Colombia, aquí en Medellín y en Envigado, que una persona de estrato 6 en Bogotá, por ejemplo. Porque el costo de vida en Bogotá es muchísimo más alto que el de acá. Y no es lo mismo ese con el de una persona que vive en un pueblo, digamos Andes. Porque el costo de vida en los pueblos es más barato. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que las cuotas alimentarias lo que propenden es por mantener el estilo de vida de la persona, por mantener esa forma, esas cosas que la persona ya tiene. Entonces, lo primero que vamos a hacer para calcular la cuota alimentaria es hablar de la necesidad. La necesidad de quien solicita los alimentos. Y esa necesidad de los alimentos, nosotros las vamos a mirar referenciado a estos elementos. Estos 6 elementos son los que constituyen la necesidad alimentaria para fijar la cuota, que son alimentación, vivienda, educación, salud, transporte y recreación. Ah, bueno, aquí me falta uno, son 7. Vestido. Me falta vestido, ahí me faltó en esa gráfica. Además, vamos a ponerle aquí uno adicional, porque en esta gráfica me queda faltando el tema del vestido. Fin de la presentación, acá. Doctor, ¿usted nos puede enviar esas diapositivas? Todas igual quedan en el canal de YouTube, entonces no me preocupe por eso, porque ahí usted la encuentra todo lo que le estoy explicando. Esta la bajo, esta la subo, y aquí vamos a poner vestido. Y aquí lo podríamos así. Dame un segundo que la estoy aquí haciendo la diapositiva, justo en este momento la estoy modificando. Muy bien, entonces esos son los elementos o son los requisitos para calcular la cuota alimentaria. Esos son los factores que vamos a determinar. Empecemos por el primero, que es alimentación. ¿Cómo funciona el tema con la alimentación? En la alimentación, lo que nosotros tenemos que calcular es cuánto vale el mercado en esa casa. Bien sea que se haga
diario, mensual, quincenal, semestral, como sea que se haga el mercado, pero cuánto es lo que vale allá. Con el valor del mercado, nosotros podemos calcular cuánto es lo que consume una persona. Solamente para los niños recién nacidos de brazos que se alimentan únicamente de leche materna, nosotros podemos decir que el gasto de alimentación es 0. Y aún así, existen tratadistas que mencionan que el gasto de alimentación no es 0 porque entonces la madre tiene que consumir unos alimentos para poder tener leche materna, para poder darle al niño, ¿cierto? Entonces, aún en ese evento, cuando el niño efectivamente no está consumiendo nada de alimentos sólidos ni líquidos de la casa, sino que solamente se alimenta de pecho, aún en ese evento, uno podría calcular una cuota alimentaria porque esa alimentación depende de la alimentación de la madre. ¿Listo? De resto, siempre habría que calcular con el valor del mercado de la casa. Entonces nosotros cogemos el valor del mercado de la casa y lo dividimos entre el número de personas que habitan ahí. Entonces hagamos aquí un experimento. Entonces, primer punto, alimentación. ¿Cuánto vale el mercado de la casa? 1 millón, póngale. 1 millón. ¿Para cuántas personas? Póngale 4. Para 4 personas. Entonces lo que yo hago es que divido ese millón entre 4. O sea que nos da de 250.000 pesos cada persona. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Profe, una pregunta. Cuando en la casa hay empleada o hay empleados en muchos casos, también se debe de tener presente, digamos, para la partición de los alimentos de esas personas porque están al servicio de los niños, por ejemplo, el conductor, la empleada. Claro que sí, porque el mercado vale, es un monto diferente dependiendo del consumo de esa persona. Es decir, no es lo mismo que vivan las 4 personas más las empleadas del servicio a las 4 personas solas, porque es que esa persona está también consumiendo, esa persona desayuna ahí, almuerza allá, etcétera. Sí, claro, Entonces pero yo me no refiero puedo cargarle eso a cada uno de los sujetos. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy cobrando como alimentario? Yo lo que estoy cobrando es lo que yo necesito para subsistir. Y en esa casa usted no me puede dividir lo que se come esa persona a mí, porque es que yo no me estoy gastando eso. ¿Sí? No, me refiero a Pero, que de pronto no me dígame. hice entender. Por ejemplo, bueno, en mi casa yo tengo 2 hijos y tengo mi empleada. Ujú. Yo tengo que compartir con mi ex esposo también los gastos de alimentación que me genera esa empleada, teniendo presente que está es al servicio de los niños, porque para eso es que se tiene, para cuidar los niños. No, es decir, esa persona, como te digo, no se hace partícipe de ese gasto. Ese gasto es diferente. Ese gasto Ok, profe, gracias. es por otra parte, ¿ya? Pero ese gasto sí hay que tenerlo en cuenta. O sea, ese gasto lo tenemos en cuenta después. En otro rubro, ¿listo? En otro rubro. Listo, Ya profe. ahorita vemos el rubro específicamente en cuál es que va contenido. Dios, estoy hoy como pegado. Muy bien, entonces cogemos el mercado mensual y lo dividimos por el número de personas que habitan en la casa. Y así nos da el monto que se debe por alimentos. ¿Listo? El valor del mercado dividido el número de personas. Aquí no le he corregido el tamaño de esa camisa, pero lo hago más adelante. Muy bien, ese es el primer gasto. Algunas personas dentro del valor de alimentos le ponen lo que hay que pagar por el niño en el colegio, porque en muchos colegios lo que hacen es que les cobran el almuerzo a los papás, ¿sí? Les cobran, qué sé yo, 300.000 pesos al mes y les dan almuerzo o almuerzo y desayuno. Ese gasto se puede poner dentro de alimentación o se puede poner dentro de educación como un gasto del colegio, no hay problema en calcularlo. Pero es importante tener en cuenta ese tipo de gastos. Cuando uno se fija
en los alimentos, la gran mayoría de los problemas que surgen con las cuotas alimentarias es porque la gente no es rigurosa y no es específica a la hora de calcularlos. Cada vez que algo se deja como librado al azar, que se deja así como no da la buena voluntad de las partes, eso en un futuro va a generar problemas. Entonces la invitación es, cada vez que usted va a asesorar una cuota alimentaria, ser extremadamente riguroso. Mientras más claro quede cómo se debe calcular, qué es lo que se debe hacer, mejor para todas las partes, porque queda claro, ¿sí? Entonces, ante la claridad, no hay ninguna discusión. Entonces, lo puede calcular dentro de la alimentación o se puede calcular dentro de la educación. No tenemos ningún problema. Lo importante es que quede ahí establecido ese monto. Listo, lo mismo lo que se le da a veces a los niños de mesada plata para que compren la media mañana del colegio. Eso también se puede tener en cuenta, bien sea dentro de gasto de educación o bien sea dentro de gasto de alimentación. Pero con esos gastos hay que tener claro una cosa, y son los periodos en los cuales las personas tienen que pagarlos. Porque lo que se le da al niño para que gaste en el colegio o lo que se paga al colegio por alimentación solamente se paga durante los meses que la persona está estudiando. Los meses de vacaciones no se paga. Entonces, para calcular una cuota alimentaria bien, perfecta, uno tiene que tener en cuenta eso, que esa cuota, ese dinero solamente se paga de cierta forma. ¿Cómo se puede hacer? Generalmente las personas estudian 10 meses en el año. Entonces, lo que usted hace es que divide lo que se paga anualmente dividido 12. Usted estaría pagando por 10 meses, ¿sí? Entonces, 300,000 por 10 son 3 millones de pesos y lo divide por 12 para dividir ese monto en todas las cuotas del año. O la otra es que se deje claro que durante los meses de febrero, abril, mayo y junio se paga ese monto y luego se vuelve a pagar en agosto, septiembre, octubre y noviembre. ¿Listo? Entonces, es importante que ese tipo de cosas queden supremamente claras porque generan problemas. Hablemos del segundo, vivienda. El segundo rubro que vamos a tener en cuenta dentro de los alimentos. La vivienda va a contener, primero que todo, el arriendo. El valor del arriendo y, de nuevo, dividido entre el número de personas que viven ahí. ¿Qué pasa si la casa es propia, donde no hay que pagar arriendo? Algunas personas dicen que cuando la casa es propia, entonces se debe analizar o se debe utilizar para calcular estos rubros el valor del impuesto predial y de la administración si es que se paga. Sin embargo, eso no es correcto. ¿Por qué razón? Porque esas obligaciones, como el predial y la administración, son obligaciones propter rem. ¿Qué significa eso? Que son obligaciones propias de la cosa. Guillermo Espina Fernández nos dice que las obligaciones propter rem se pueden definir como las que se dan con ocasión de un derecho real principal de que es titular el deudor e imponen a éste la necesidad de ejecutar una prestación exclusivamente en razón y en la medida de su derecho. La obligación propter rem tiene los mismos elementos esenciales de la obligación de derecho común. Es un vínculo jurídico entre personas determinadas en virtud de la cual una de ellas, el deudor, tiene que realizar una prestación a favor de otra, acreedor. Sin embargo, la obligación propter rem se caracteriza y se diferencia de la obligación común porque aquella solamente se da en razón de un derecho real de que es titular el deudor y al que dicha obligación accede. ¿Cómo así? Yo solamente pago el predial si tengo el derecho real de dominio de una propiedad. Punto. Si yo no quiero pagar predial, no puedo tener propiedades. Entonces, el impuesto predial surge porque yo soy el titular del derecho real de dominio. No es lo que me vale vivir ahí. Es una obligación que surge por la titularidad del derecho real de dominio. Entonces, ¿por qué razón yo no debería cobrar el predial como costo de vivienda?
Porque es que eso no es lo que vale vivir ahí, eso es la obligación que tiene el dueño de la casa por ser el titular de ese derecho. Es decir, que el Estado le cobra al dueño ese impuesto predial porque él se beneficia de ese derecho real de dominio. Lo ideal entonces, si yo no puedo cobrar el predial y la administración como costo de vivienda, sería calcular cuánto valdría el arriendo ahí, en ese sitio, en ese inmueble. Hacer un cálculo de cuánto sería el valor del arriendo. Sin embargo, lo que yo le estoy diciendo es la forma en la que se debería hacer. Pero yo tuve un caso, por ejemplo, en el que había una persona muy difícil y esa persona quería obligatoriamente que el costo de vivienda se fijara por eso, aun cuando con el arriendo fuera más alto. Pero la persona estaba, pero mejor dicho, rayada con que se tenía que calcular así. Si esa es la razón, si ese es el óbice para uno llegar a un acuerdo en una cuota alimentaria, bueno, listo, calculémoslo así, no hay problema. No es la manera, digamos, técnicamente correcta. Pero si esa es la fórmula en la que podemos lograr un arreglo, pues venga a ver, porque siempre va a ser mejor lograr una conciliación y arreglar las cosas de mutuo acuerdo que llegar a un proceso. Un proceso no beneficia a nadie, ni siquiera al abogado, porque uno dice, no, es que en el proceso cobro más. Sí, pero se demora más en recibir el dinero. Entonces, cuando usted divide el dinero por el tiempo que se demoró en el proceso, a la hora de la verdad no salió tan benéfico como uno pensaba. Entonces, si eso es lo que hace que las personas logren el acuerdo, ok. Pero de la manera correcta sería hacer el equivalente a arriendo, que eso es lo que me vale vivir ahí, no la obligación propter rent. Incluso con el arriendo sale más caro. Porque generalmente el predial está basado en el valor predial de los bienes. Y los valores prediales de los bienes en Colombia tienden a ser menores, mucho menores que los valores comerciales reales. Entonces, por eso tienden a ser más bajos. Algunas veces sí están muy parejos los valores comerciales y los valores reales, pero no es lo común. O sea, de Colombia, si miráramos el 100% de las propiedades, yo diría que por ahí entre un 80 y un 90% tienen valores prediales que están por debajo de los valores comerciales. Doctor. Como con base en eso es que se fija, tiende a ser más barato que el arriendo. Dígame. Una pregunta. En el caso, pues, que supongo eso debe ser muy recurrente, en que el cónyuge que deja la casa, actualmente, pues, el hombre es lo más normal, la casa es propia y deja a su esposa con sus hijos o su hijo ahí, ¿se procedería de la misma manera? ¿Habría que ser obligatoriamente pagar arrendo o pagar esa cuota dividida de esa manera? Lo que pasa es que ahí tenemos una particularidad, porque si la casa es de los dos cónyuges, papá y mamá, solo que el señor se va y deja que los hijos vivan ahí, entonces hay que calcular con que cada uno de los dos está dando su 50%, ¿sí?, de vivienda. Entonces, ahí en ese caso yo no calcularía ese costo de vivienda. Porque O sea, es que cada uno de los dos lo está dando, ¿sí? O se lo está dando la persona que es 50%, tiene 50% del derecho y el otro también. Diferente es el caso que, por ejemplo, el señor renuncia a gananciales a favor de sus hijos. Entonces, la casa es 50% de la señora y 50% de los hijos. En ese caso, la cuestión es diferente. ¿Por qué? Porque los hijos tienen el 50% de ese derecho. Ya entiendo. ¿Ya? Entonces, todo depende. O sea, esto es muy hecho como según la persona, como de sastrería, ¿sí? En el cual van y le tomamos las medidas y le hacemos el saco para usted, pero si usted me lo presta a mí ya no me queda, porque es hecho muy a la medida. O sea que si el señor renuncia a gananciales, sí estaría en la obligación de pasar el rubro por... Sí, señor, pero se calcula de una manera diferente. Se calcula de una manera diferente porque entonces yo ya digo que esas personas tienen bienes, por lo cuanto la necesidad se reduce, ¿sí? Porque ellos tienen el 50% de un bien en el cual viven, entonces yo no puedo pagar el 100% de la vivienda porque es que ellos son dueños de un pedazo, entonces se reduce la... Y en caso tal que hubiese sido un matrimonio con capitulaciones y la casa hubiese sido del señor que se fue, pero él accede a dejarlos ahí, tiene derecho a cobrar el 50% del arriendo a la cónyuge. A la señora sí, a la señora sí, pero a los hijos no, porque él tiene que pagar alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le deducimos el costo que sería de vivienda de su cuota. Sí. Ahí entonces sí decimos, se le cobra lo de la señora.
Exacto, lo de la señora. ¿Y cómo llegamos a cuánto es lo de la señora? Divida El por número de 4. personas que viven ahí y entonces ahí está la parte de ella. ¿Ya? Ya. Incluso lo que uno podría decir para cuadrar una cuota alimentaria ahí es lo siguiente. Vamos a decir que el arriendo vale 1.000.000 de pesos. Sí, otra vez. Entonces pongámoslo aquí. Y tenemos el mismo asunto. Es que vivienda. Vivienda. Y entonces tenemos acá a ver, que no me gusta este cuadrito, así, este color. Tran. Y aquí. Ahora sí. Entonces, por vivienda. Vamos a hacer esto mismo igualito, porque es 1.000.000 de pesos el arriendo. Y viven 4 personas. 4 no, Es se queda la idéntico. señora con 2 hijos. Ah, bueno, en este caso 3, pero aquí en este ejemplo tenemos 4, listo. Entonces dejémoslo ahí como con 4. Sí, aunque yo creo que 1.000.000 es muy poquito para 4 personas. Pongámosle a eso 1.500.000. Sí, es que 1.000.000 creo que es muy poquito. 1.500.000 pesos. Entonces, 1.500. 4 personas. Y aún así estaba como barato. Baratito. Listo. Entonces, en ese caso, esa cosa tan... Lo tenemos que dividir por 4. ¡Dios! ¿Qué hice? Nada que el botón de rehacer no nos permita. Ahí es. 4, listo. Me esmero con esto porque todo esto le queda a usted. Esto le puede tomar fotos si quiere. Entonces, ¿quién me hace el favor y me divide 1.500.000 dividido 4 personas? Juanito, contador. 375.000 pesos, profe. 375.000 por persona. Entonces, por los 2 niños estamos hablando de 700.000 pesos y la señora 375. Entonces, yo podría decir que, vamos a decir que la cuota alimentaria de este señor, por poner un ejemplo, son 2 millones de pesos. Pues la cuota alimentaria de los niños. ¿Listo? A esos 2 millones de pesos le bajamos 700.000 pesos que son de los pelados. O sea que ya nos quedamos con 1.300.000, que sería lo que el señor debe pagar. Pero además le voy a quitar lo que yo le pago a la señora, porque en vez de yo darle a ella esa plata, pues le estoy diciendo, no te estoy cobrando lo tuyo. Entonces le bajo otros 300 y punto. Entonces el señor termina pagando 900 y pico de mil de eso. Pero mire, pues, que fue un acuerdo al que llegamos y calculamos aquí, Por eso te digo que es hecho a la medida de la necesidad. Sí, es súper filigrana. ¿Qué más tiene la vivienda? Los servicios públicos. Ah, claro. Y se calculan igualito. ¿Y qué decimos de servicios públicos? Es decir, ¿qué es lo que debemos meter dentro del rubro de servicios públicos? Agua, luz, alcantarillado, o sea, lo que se paga aquí por EPM y UNE, Internet, lo que sería televisión. Internet y televisión, ¿cierto? Algunas personas le suman a eso si los niños tienen, por ejemplo, los hijos tienen celular, porque hay que pagar ese plan, ¿ya? Eso es una necesidad. Entonces, eso también hay que meterlo ahí como un servicio público domiciliario. Entonces, yo dentro de servicios públicos domiciliarios meto lo que es los servicios públicos de EPM, el UNE o la empresa que usted tenga de televisión e internet, y además plan de celular, si tiene plan de celular. ¿Listo? ¿Cómo calculo los servicios públicos? Igualito, número de personas dividido la cuenta, ¿ya? Y el plan de celular, si pues enterito, porque si solamente lo utiliza Juanito, pues entonces Juanito paga todo el plan de celular. ¿Listo? Y el otro rubro que hay que tener en cuenta es la muchacha de servicio doméstico, ¿sí? La persona que ayuda en la casa, empleada de servicio doméstico. En este caso, tenemos que tener en cuenta que existen 2 clases de empleadas. Está la empleada de servicio doméstico normal, que ayuda con todo, la que nos ayuda a cocinar, a lavar la ropa, a arreglar la casa. De esa persona se benefician todos los que viven en la casa. Entonces tenemos que coger el valor del salario de ella y dividirlo entre el número de personas. Pero si es niñera, que se encarga única y exclusivamente del cuidado de los niños, entonces de esa sí no se benefician sino los pelados.
Entonces ahí el salario sería enterito lo que tendría que ir a la cuota alimentaria, ¿ya? Entonces hay que mirar qué clase de servicio doméstico es el que Pero se no está se prestando. dividiría este salario de la niñera en dos, doctor, porque pues son dos padres. Ah, no, por eso, pero yo cuando calculo la cuota alimentaria, la calculo toda primero la 100%. necesidad y ya Claro. después divido. O sea, yo primero calculo cuánto es lo que la persona necesita para vivir. Entonces yo aquí, en el cuadrito que nosotros estamos haciendo, dentro de vivienda tengo estos 375,000, pero también tengo que meter los servicios, que ¿cuánto valen unos servicios públicos? Pues 300.000 pesos, 250 más o menos. Póngale 300,000 pesos, 300,000 dividido 4, ¿quién? Eso da como 88 por... 75,000 pesos. Entonces aquí hay que sumarle también los 75 lucas de los servicios públicos. Y el salario de la muchacha. Entonces la gente llega y pone el salario mínimo, que es 900 y pico de mil con todo y auxilio de transporte. Pero eso no es lo que se paga por una muchacha. Porque Eso usted iba a tiene decir, que profe. pagarle el salario y Seguridad tiene que pagar la social, seguridad social. prestaciones. O sea, un salario mínimo asciende a la suma de ¿cuánto, Juan? ¿Usted sabe más o Son menos? 200 más o menos. ¿Cómo, señor? El salario mínimo total, lo que paga el empleador por el salario mínimo es más o menos ¿cuánto? Son 877, 803 más 102.900. Son como No, pero casi el eso, millón. pero No eso más se lo que se va por paga seguridad social con por ahí a seguridad social. 1.200.000. La seguridad social, todos son como casi 50% de salario. Son como O sea, sería como 1.200.000 500.000 que más. pagar. Como O sea, 1.300.000 es. como 1.300.000 más o menos. Listo, vamos a ponerle 1.300.000 para no irnos a tanta filigrana. Y 1.300.000 dividido 4, 4 por 3, 520. 12, como 425.000 pesos. A mí me da 520. No, pues. 325. 325. Pero ¿cómo que 320? 1.300.000 dividido 4. 325. 325 ya. Profe, con eso hay que tener mucho cuidado, porque en esto hicimos un ejercicio con el profesor de laboral y por no pagarle el subsidio de transporte de una empleada que se ganaba 50.000 pesos 2 veces a la semana, le tocaba pagarle por 2 años 18 millones de pesos de solo sanción. Ah, no, es que en laboral sí tiene usted, hijo de madre, para arruinarse. Entonces, mire pues los gastos que llevamos. Llevamos de alimentación 250. Llevamos de servicios públicos 75, ¿cierto? De vivienda, del arriendo 375 y de la empleada 325 por cada persona. ¿Listo? Entonces vamos sumando. Entonces, alguno que vaya apuntando ahí, 250 más 75 más 375 más 325. Ahora pues el Excel. ¿Listo? Porque aquí vamos calculando nuestra cuota alimentaria. Muy bien. Entonces, ya tenemos estos dos primeros rubros. Tenemos alimentación y ya tenemos vivienda, en el cual calculamos arriendo, servicios públicos y empleada doméstica, teniendo muy claro, recuerden, que no es lo que la persona, lo que el empleado recibe, ¿sí? Sino lo que el empleador paga en total por esa persona, porque yo le doy a la muchacha del servicio, le doy los 900 y pico de mil pesos, que es el salario más el auxilio de transporte, pero yo le tengo que pagar a ella pensión y salud y todas esas otras cosas. Entonces, el monto de lo que yo pago al mes por esa labor prestada se va como a 1.300.000, 1.400.000 pesos. ¿Listo? Para que lo tengamos súper claro ese asunto, porque he visto miles de, ya te doy la palabra, Tatiana, miles de cuotas alimentarias donde se calcula la muchacha del servicio con lo que la persona recibe. Y no se puede calcular así porque es que el gasto del empleador no es solamente lo que se le paga a ella, sino con todo y seguridad social. ¿Listo? Y si es niñera, como les dije, se va enterito todo el gasto a los pelados. Y si no hay muchacha del servicio, no se paga. No se paga ese gasto. Algunas personas dicen, ah, no, es que la mamá es ama de casa, entonces calcule el salario mínimo. No, momentico que no, eso no es así. Porque esa persona, al ser ama de casa, esa persona está dedicando su tiempo a esas cosas. Entonces usted no me puede cobrar eso como si fuera un servicio doméstico, porque es que no está desempeñando una labor.
remunerada, sino que eso es lo que ella hace. Entonces yo no le estoy pagando a ella un salario con los alimentos, yo estoy diciendo lo que se gastan mis pelados, y mis pelados en esa casa no se gastan esa plata, ¿sí? Yo no me puedo inventar ese gasto, ¿ya? Espero que eso quede claro. ¿Qué es lo que pasa? La persona que es ama de casa, dedica su tiempo y como padre custodio y amo de casa, asume esa actividad. No le está siendo remunerada esa actividad. Entonces, esa persona no puede suponer que a partir de ahora se vuelve empleado del otro padre. No, eso no es cierto. Esa persona desempeña su labor como padre custodio y se dedica al hogar. Entonces, se ahorra ese gasto. ¿Listo? Para que eso lo tengamos en cuenta, que esa persona no puede cobrar ese arriendo, ese salario. ¿Listo? Tatiana. Profe, en el tema nuevamente de la empleada, tiempo completo, la empleada se cuenta como una persona que vive en la casa, porque por ejemplo, yo pago de renta 2 millones de pesos y vivo con mis 2 hijos. Si yo divido eso entre mis hijos y yo serían 666.000 pesos, pero si ya son 4 personas contando a la empleada, ya serían 500.000 pesos cada uno. Ahí tenemos un problema y es el siguiente, porque la empleada, aún la interna, que ya hay cada vez menos, no está al 100%. Entonces yo para calcular lo que la persona se gasta, tendría que coger mirar cuánto vale un día, cuánto vale un día de arriendo. Y dependiendo del número de días que la persona esté en la casa, podría hacer ese cálculo de lo que vive la persona. Sin embargo, yo considero que eso no se debe hacer, porque es que la persona está ahí no por gusto, no porque la persona vive ahí, sino porque para desempeñar su labor tiene que estar ahí, ¿sí? Entonces, yo considero que el gasto de vivienda, déjenme, yo cierro aquí la persiana que se me meten los bichos. El gasto de vivienda no debe ser incluido cuando hay muchacha del servicio interna, por esa razón, porque la persona no vive ahí por gusto, sino que vive ahí porque su trabajo se lo impone, ¿ya? Gracias, Pues, profe. pero ese es mi concepto, pues igual se puede... No, yo también pienso eso porque entonces sería, o sea, saldría mucho más costoso. Por ejemplo, en este caso, pues sería para mí tener una empleada, porque es que soy yo la que está asumiendo los gastos de vivienda, los gastos de los servicios públicos y para demás. mí ese gasto no hay que tenerlo, pero en servicios públicos y en alimentación sí hay que tenerlo en cuenta, porque esa persona consume, ¿cierto? Ahí sí hay que tenerlo en cuenta. Porque si no estuviera esa persona, el gasto de electricidad, por ejemplo, sería más bajo, y es lo mismo el gasto de alimentación. Yo tengo que tener en cuenta esa otra persona comiendo eso. Entonces, pero eso se mira en específico con cada situación. Muy bien, pasemos al siguiente. Entonces tenemos alimentación y tenemos vivienda. Hablemos de educación. Cuando hablamos de educación, nos referimos a la pensión del colegio o semestre de la universidad, teniendo claro que con el colegio generalmente lo que se paga es 10 meses de pensión del colegio mensuales y luego en diciembre se paga la matrícula. Y la matrícula generalmente es el valor de 2 meses. Entonces ahí están los 12 meses. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta lo que vale el colegio, lo que se paga el colegio o lo que se paga la universidad por semestre. Y ya aquí, pues el cielo es el límite, ¿cierto? Porque estamos hablando de que en los Andes hay carreras que valen 20 y pico millones de pesos al mes y hay incluso colegios más caros que los Andes. Aquí en Medellín, o sea, hay colegios que valen una barbaridad. Entonces, depende. Y también están los colegios públicos, donde no se paga nada. Entonces, ahí el gasto de la pensión del colegio sería cero. ¿Sí? O las universidades como la Universidad de Antioquia, donde hay personas que pagan por el semestre 3.000 pesos. Entonces, hay que tener en cuenta ese gasto de esos 3.000 pesos. ¿Ya? O de el pago. ¿Y qué pasa en situaciones como hoy en día en la Universidad de Envigado, donde hay una beca? Pues lo ideal sería que se reevalúe la cuota alimentaria, por ejemplo, para este semestre, porque ya ese gasto de alimentación no es de 2,5 millones, sino que se hizo la rebaja de tanto porcentaje dependiendo del estrato. Entonces, eso Doctor, sería ahí lo no ideal. en la educación no entran las listas de útiles, uniformes. Sí, ya va, no se me azare que ya voy para allá.
Pero primero hay que hablar de este punto. ¿Sí? Entonces, muchas personas llegan y dicen, bueno, pero ¿por qué voy a pagar todo esto si nada más se paga al año tantos meses? Lo que yo les decía. Entonces, no, lo que pasa es que en diciembre se paga la matrícula doble. O la otra forma de usted hacerlo es la pensión alimentaria por los meses efectivos de estudio. Y luego se le agrega a eso el monto de la matrícula anual. Eso también se puede hacer para que quede, digamos, más exacto. Para mí es igual. O sea, el orden de los factores no altera el producto en ese caso. Y con la universidad, pues ocurre lo mismo, porque se pagan 12 meses. No, pero es que nada más se pagan 4 meses y, en fin, lo que sea, pero usted paga 2 veces en el año. Entonces, usted lo que hace es que coge el valor de los 2 semestres del año y los divide en 12 meses y ahí le saca el valor mensual del semestre. O se puede cuadrar la cuota para que cada semestre se aumente todo ese montón del valor del semestre, pero sea un solo pago, ¿ya? Un solo pago de educación. Ya eso depende de cómo se logre el acuerdo entre las personas. Si no hay acuerdo y fuera a hacerse en juzgado, lo que se hace es que se calcula todo el año. Se suman los 2 semestres, se divide por 12 y se saca la cuota. Pero lo que le digo depende de los acuerdos a los que se lleguen, porque la persona puede decir, no, 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 eso hay que pagarlo todo de una vez. Entonces yo pago en enero todo lo que es lo respectivo al semestre. Y en julio vuelvo y pago el otro tanto y ya, pero durante los otros meses no pago ese rubro de educación. Pero no solamente tenemos que contar con lo que vale el semestre o lo que vale el colegio, sino que además de eso tenemos que tener en cuenta clases extracurriculares. Entonces, que la persona está en clases de fútbol, que está en gimnasio, que está en clases de equitación, de inglés, de matemáticas, de lo que sea, ¿ya? Clases extracurriculares. ¿Cuál sería el caso de clases extracurriculares en caso de universidad? Esto que usted está haciendo El en este inglés. momento. El inglés. Y estos intersemestrales, vale, no se lo regalaron. No, ¿Sí? no, no. Muy No. sufridos. El inglés y ese intersemestral, eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso son clases extracurriculares, que las clases de taekwondo, de Profe, y las fútbol, de inglés. madrugadas tan machas también las cobramos. No, esas sí amolados. Uy, no me digas las madrugadas, cállate esos ojos. Otra, los útiles escolares. Y con útiles escolares nos referimos a todos, los cuadernos, las cosas, o por ejemplo, los materiales que se necesitan para ciertas carreras. Entonces, digamos, una persona que estudia arquitectura que le piden no, que para hacer las maquetas y las cosas, esos son los útiles que esa persona necesita. ¿Ya? En el caso de nosotros, pues será plata para fotocopias y si acaso los códigos y eso, pues que si acaso, porque en realidad, pues usted los puede tener todos en internet. Entonces, el plan de celular podría ser. Listo. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuántas veces al año se pagan esos útiles? Porque, por ejemplo, si estamos en la universidad, habría que pagar esos útiles 2 veces. En el colegio se pagan supuestamente una sola vez. Entonces, esos útiles hay que tenerlos en cuenta. Lo mismo que el valor de uniformes escolares, ¿ya? Que hay que pagar uniformes en algunas partes. E incluso en algunas carreras hay que pagar uniformes también. Por ejemplo, en medicina hay que comprar esas pijamas de médico. En odontología también. En odontología, sí, casi todos los que tienen relación con el área de la salud hay que comprar ese tipo de cosas. O los que trabajan en laboratorio que hay que comprar esas batas y esas cosas especiales que ellos utilizan. Hay otras carreras donde no pagamos nada de eso, como en derecho, que no pagamos nada, entonces cada quien va con los chiros que tenga. Pero códigos cada 6 meses. No, pues cada 6 meses, cada mes. Dígame ahorita con esta pandemia que el presidente Duque ha estado como, bueno, a legislar y de puta. Sí. Entonces. El código de la pandemia más acá. Ese va a estar bien interesante, porque hay, pero harta legislación al respecto. Pero bueno, entonces hay que tener en cuenta todo eso frente a educación y ya otras cosas, pues que usted me diga que yo no haya incluido que tengan que ver con educación, lo que les estaba diciendo del gasto de la alimentación en el colegio. ¿Sí? Entonces, ese gasto hay que tenerlo en cuenta, bien sea que usted lo ponga en la alimentación o bien sea que usted lo ponga ahí en el colegio. Ese gasto es necesario, ¿sí? Lo que se le da de mesada a la persona para que se gaste allá, porque ese gasto depende de eso, de que como la persona se desplaza, entonces allá tiene que comer y demás, pues hay que tener ese gasto. Lo que le digo, lo puede poner en un lado o en el otro, es indistinto, porque funciona igual.
Me ha tocado a mí que se fija, por ejemplo, que les dan a las personas X dinero diario para que compren en el colegio o en la universidad lo que se van a consumir. Pero ese gasto, ¿qué pasa en vacaciones? En vacaciones le siguen dando a esa persona el mismo dinero y ya se lo gasta como le dé la gana, o en vacaciones ya no le dan nada. Y porque eso puede ser un gasto importante. Entonces hay que Importante. tener en cuenta eso. Hay que tener en Porque cuenta eso. Si en los meses desescolarizados se paga o no se paga. Y por ejemplo, hoy en día, en esta situación de pandemia, sabiendo que los pelados están estudiando desde la casa, ¿qué pasa ahí? Entonces hay que tener en cuenta que eso modifica las cuotas alimentarias, esta situación, por ejemplo, porque ya en vez de darle 50.000 pesos a la semana, pues por decir cualquier cosa, para que la persona gaste en el colegio, gasta en la casa. Ah, pero entonces eso hizo que se incrementara el valor del mercado. Ah, listo, entonces hay que modificar eso. Y lo mismo que el valor de los servicios públicos, casi compense, todos se nos subieron. o ¿Sí? compense el valor de los O algo. se compensa las cosas, o sea, en vez de pagar para los algos, entonces para el aumento que se hizo acá al otro lado. Pero lo importante es la claridad, sobre todo que cuando los padres divorciados tienen buena relación y pueden conversar, así como estamos conversando usted y yo, listo, no hay problema, ellos llegan a acuerdos, pero hay personas que terminan la relación muy mal y no se pueden ni siquiera hablar. ¿Sí? Ese es el Personas problema, que eso es no lo que pueden estaba tener yo contacto. preguntando. Ahí es donde se generan los problemas difíciles. Y Entonces yo he vaya tenido ante el muchos casos juez, así. llame el abogado y toda la cosa, y más dilaciones. Y es muy común. Yo he tenido casos así donde las personas literalmente no pueden estar los dos en una pieza así. Aquí las dos personas no, porque se agarran a puñaladas. Entonces, entonces muy, muy complejo ese asunto. Entonces uno tiene que, mientras más claridad haya a la hora de fijar la cuota alimentaria, así sea conciliada, y ese sería el papel del conciliador o del abogado que está asistiendo a esa conciliación. Mientras más claro sea y más específico sea, si uno se demore mucho rato y haya muchas aristas y muchas cosas, eso evita muchos problemas a futuro, porque las personas ya saben entonces cómo se hace. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces se le da 50.000 pesos semanales a la persona. ¿Qué pasa en este momento? O sea, ahora en este momento de pandemia. Esto no lo prevé nadie, pero entonces, ¿qué pasa en los meses de vacaciones? Y no solo en los meses de vacaciones, ¿qué pasa en Semana Santa? Porque ese es un mes, pero tiene una semana en la que, ¿qué? ¿Se va a dar esa plata o no se va a dar esa plata? Entonces, si somos rigurosos, tendríamos que tener en cuenta ese punto, de que es mejor pecar por exceso que por defecto, ahí, con respecto Claro. a ese Pero ahí yo pienso que el abogado o los abogados, en el caso, digamos, que la pareja sea así difícil, juegan un papel supremamente importante de llevar eso más bien a un ámbito conciliatorio, de vean, miremos esto, hable no, usted con su siempre, cliente, siempre va a ser muchísimo que no mejor. se pegue de esto, que ahí le queda de esta otra plata tanto, es que me faltan 20.000 pesos, no, pero mire que de allí le quedan 50.000. Uno tiene que tener ahí como un ánimo bastante, una paciencia tremenda. Sí, pero ese sí es o sea, siempre intentar conciliar. Eso sí, olvídese, pues. Eso sí, olvídese, porque es muchísimo más lo que se gana por Claro, logrando esa conciliación. O sea, yo sí soy un fiel creyente de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, un buen pero, pleito, pero claro, toda la vida, toda la vida, claro, toda la vida. claro. Y que lo lleven a uno a un juzgado por 100.000 pesos, porque faltan 100.000 pesos en una cuota de 3 millones de pesos, me parece un absurdo. Y eso a la final va siendo mella y se generan unos problemas los más berracos del mundo de cuenta de esos 100.000 pesos. Entonces, para evitar eso, entonces la claridad ante todo y no solo eso, sino que, por ejemplo, las cuotas alimentarias, cuando la persona conciliado, tienen muchísimas más probabilidades de que se cumplan al pie de la letra. Porque no es lo mismo que a mí un juez me diga, Daniel, usted tiene que pagar esto, a lo cual el ser humano por naturaleza siente fastidio, siente resistencia porque es una imposición de un tercero, a algo a lo que yo accedí en mis términos, a lo que yo acepté. Entonces, cuando yo soy el que pongo esa condición, entonces yo me siento psicológicamente más obligado a cumplir y tiene mayores efectos y más facilidad para el cumplimiento de la obligación que cuando por el contrario se le impone a la persona esa obligación por parte del juzgado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que tiene muchísimas más probabilidades de que se cumpla
si se concilia a que si no se concilia. Entonces, profe, bueno. pero eso de los embargos es muy rico. Que a uno le consiguen sin tener que hablar nada con nadie. Eso Pero, ahí cada mes. pero no hubiera sido mejor usted tener que ahorrarse todos los procesos y que si eso se hubiera arreglado en 10 minutos. Y Profe, que la persona mes a honestamente, mes conciliara. yo le digo por el tema de mi papá, ese pleito se demoró 6 meses, pero yo he tenido tranquilidad por mis 24 años y cada mes yo no tengo que decir nada, la plática llega ahí. Por eso, El pero primero de sí, cada mes yo sé que cuento con eso. pero si hace Y 24 digamos años que se no hubiera tengo, evitado el proceso. no. Mm. Sí, hay personas Porque con es las que que, además usted también lo está viendo solamente desde la parte suya. ¿Y qué pasa con él? ¿Cierto? ¿Sí me entiende? Y los abogados somos actores y nos ponemos la máscara que el cliente necesita. Es decir, del lado de que usted me contrate, uno le va a hablar. Pero por eso le digo, la que sí es un consejo que yo le doy es, en la medida en la que se pueda conciliar, es muchísimo mejor para los dos. Para los dos, las dos partes. En la medida en la que se pueda. Porque es que hay personas con las que simplemente no se puede conciliar. No se puede. De eso sí estamos claros. O sea, yo reconozco, pero a leguas cuando usted dice, no, es que con esta persona no se puede razonar siquiera. O sea, no, con esa persona toca es así, porque si usted no va al choque, no se puede resolver el asunto. Además, Entonces, desde también, el punto de vista de los monumentos que es de disfrutar el abogado, le llegan más rápido a través de una conciliación que un pleito. sí, claro. Sí, no, toda la vida. Pero entonces ahí tenemos las dos cosas. Uno, dependiendo de las personas, ¿sí? Dependiendo de la relación que se tiene entre las personas, entonces usted puede decir, se puede hacer por este lado o no se puede hacer por este lado. Casi todos los procesos que yo tengo se resuelven por conciliación y sin embargo hay unos en los que no. En los que no, no. Y la gente no entiende. Ni siquiera a su favor, que me han pasado unas historias que hágame el favor. Pero bueno, después les cuento. Doctor Tinto, ¿qué? No, denme un segundito, yo termino aquí y tomamos, no, y como que tinto, hasta ahora es comer, huevón. Tinto le va a dar, es una, ¿cómo se llama esa cosa que le da uno En el por fin? estómago. Otra que es así que Úlcera, toma úlcera. Úlcera. omeprazol. Eso, una úlcera que toca. Reflujo. Sí, que toca tomar omeprazol. Se metió un hijo de madre bicho, hombre. Antes de cerrar la cosa. Venga, metámonos con esto y vamos terminando, porque ya no nos quedan muchos. Ya, salud. ¿Qué nos referimos con, perdón, sí, salud? ¿Qué nos referimos con salud? Cuando hablamos de salud, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la afiliación a la EPS. Cuando la persona es beneficiario de otro, entonces lo que se le hace es que a la persona le hacen un descuentico y entonces queda esa persona afiliada, ¿ya? Dependiendo del estrato, pues. Entonces ahí, si la persona le toca pagar algo por tener el niño afiliado, eso es lo que vamos a cobrar. O si las personas no trabajan, pero tienen al niño afiliado como independiente para que tenga salud, pues eso es lo que se paga. Si tiene Sisbén y demás, pues no se paga porque tiene la afiliación por el Estado. Pero ¿qué otras cosas se tienen además de eso? Copagos por medicamentos o intervenciones médicas. Entonces, si la persona va a una cita y entonces allá le toca pagar un copago, tan. Si le toca hacer una intervención, tan. Si le tocan unos medicamentos, tan. ¿Ya? Lo que se pague por medicina prepagada si la persona tiene medicina prepagada. ¿Listo? Y los medicamentos no post. Sí, o pólizas. Cuando hablo de medicina prepagada me refiero en general pues a lo que no sea plan obligatorio de salud, sino planes complementarios. Y aquí incluye los medicamentos no POS, que es muy común que en los planes de seguridad de medicina prepagada o de pólizas de salud le manden a las personas medicamentos no POS. Eso es muy común. U odontología. Casi ningún plan de salud de medicina prepagada o pólizas de salud contienen odontología. Si se quiere odontología, se tiene que hacer con una póliza dental aparte o porque la persona de manera particular se hace tratamiento dentales. Entonces, esos gastos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, usted tiene que mirar cuáles de esos gastos son recurrentes. Si los gastos no son recurrentes, entonces usted podría poner una cláusula de que lo que se llegare a gastar por copagos y demás debe repartirse de esta y esta manera, para que haya claridad. Eso le iba a preguntar, porque esos gastos no están fijos. Uno no sabe cuándo se va a formar el muchachito. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Yo, por ejemplo, soy alérgico, entonces yo tengo un tratamiento de alergia.
Y sagradamente cada mes me toca pagar un copago por los medicamentos, porque me mandan unos madres de alto costo, que mejor dicho. Y son unas pastillitas así de este tamaño y sin embargo toca pagar 50.000 pesos de copago. ¿Cuánto valdrán las berracas? Daniel, aquí también cabría de pronto en estas épocas el pago de la funeraria, uno no sabe. Pero no con alimentos el pago de la funeraria mentiras, no sé. Ese sería interesante. No, yo creo que el de alimentos no iría con El con plan, pago de la claro, uno paga un funeraria. plan que paga mensualmente una plan. El plan. Plan mutual. Sí, Plan Ezequiel. uno paga jardines de recuerdo. Señor. Ve, interesante, nunca lo había pensado. El plan Ezequiel. Lo voy a pensar y le digo. Pero no creas que, o sea, es un rubro derecho a mensual. doble cremación. Voy a investigar porque si me dejas con una duda ahí, no creas que no, porque no sé si podría uno aducir que ese plan haga parte. Yo creería en principio que no, por la naturaleza del alimento que es para la subsistencia y mantener el estilo de vida, y ahí es que usted ya paró las patas. Sin embargo, me deja con la duda. Voy a investigar a ver qué puedo Porque le encontrar, estoy porque pagando a me un niño un quedaste. plan en el evento de que le pase algo. No, pero estoy en erogación. lo que sí tendría usted que tener en cuenta es que si, por ejemplo, al pelado le da COVID y toca pagar copagos por la atención médica, eso hay que tenerlo en cuenta dentro de la cuota. Claro. Y eso puede ser muy caro, porque es que un día en UCI vale un platal, pero campeón. Gordo. Sí, pero bien gordo. O sea, estamos hablando de una cosa que fácil supera los 10 millones de pesos por día. Diario. Listo. Obviamente la prueba no le va a tocar pagar todo eso, pero sí le va a tocar pagar el copago de esa hospitalización, de esa atención. Entonces, en ese caso, habría que tenerlo en cuenta. Y si de ahí se va con sus inhaladores y cosas así para la casa, profe, hay que tenerlo en cuenta. si está de buena, si consigue UCI, porque al paso que vamos. No, pero vamos a suponer que sí, no seas pesimista, por favor. Es que empieza usted aquí como Claudia López y no, tampoco. Hay que ser más o menos bien, listo. Y si no, si está muy negativo, pues más bien no diga nada porque no me gusta la gente negativa. Listo. Muy bien. ¿Alguna duda? No, profe, usted siempre tan claro. Listo. Muy bien, entonces vea, vamos a hacer pausa porque dejamos en este momento acá con lo que es salud. Listo. Y como es de salud alimentarse bien para que no nos tengan que mandar omeprazol, entonces vamos a dar esas tres para ahorita que volvamos. Entonces, ¿listo? Hacemos la pausa, nos vemos enseguida a las 8, ¿listo? ¿Nos salimos o nos quedamos ahí, profe? No, yo voy a cortar Ok. el video ya. Y entonces este queda grabado como parte 1. Entonces ustedes en el canal de YouTube encuentran como práctica forense, alimentos, parte 1. Y después lo vemos como práctica forense, alimentos, parte 2. Y subo los dos videos. ¿Listo? Listo, doctor. Gracias. Profe, qué pena, voy a sacar vamos. Hasta que el cuerpo aguante más o menos. No, mentira, no. La clase es hasta las 10, pero depende del tema y de la forma como se vaya dando la clase, extendemos la duración. ¿Listo? Ok, gracias. Correcto, profe. ¿Alguna otra duda? Todo bien, profe, todo bien. No, entonces a las 8. Nos vemos. Chao.